Hola, el día de hoy me da gusto estar nuevamente contigo. Hoy vamos a aprender un tema muy importante y muy esencial para nuestro proceso de sanidad. Vamos a hablar de los límites, vamos a aprender cómo establecer límites. Los límites son muy importantes porque son la manera en que Dios nos mantiene en un lugar seguro, y para sanar necesitamos con urgencia estar en un lugar seguro. Los límites nos muestran dónde inicio yo, dónde termino yo y dónde empieza otra persona, ¿verdad? Dónde inicia mi responsabilidad y dónde termina mi responsabilidad. En el mundo físico es fácil ver los límites. Podemos ver, por ejemplo, los muros, las cercas, las señales de tránsito. El dueño de una propiedad es responsable de su propiedad y no de la propiedad del vecino. Entonces es muy fácil. Incluso en la naturaleza podemos ver los límites. Por ejemplo, el mar tiene límites y no puede pasarse, porque en el momento que el mar se sale de sus límites causa estragos y causa mucho dolor en la humanidad, ¿verdad? Todas las cosas alrededor podemos ver que tienen límites. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual es también muy importante la situación de los límites, y Dios ha puesto límites. Dios es un Dios de límites. Muchas veces creemos que los límites es algo que los hombres se inventaron o que es una forma egoísta de poner un alto. Sin embargo, desde el principio podemos ver que Dios es un Dios de límite, y como se los mencioné, lo podemos ver en la naturaleza, los límites que Dios puso a toda la naturaleza, al mar, a los animales, al sol, a la luna, a las estrellas. Gracias a los límites todo gira en el mundo, en la galaxia, en todo de una forma ordenada, porque Dios puso límites a toda su creación. Y es así que a nosotros también como humanos nos ha permitido y nos ha puesto límites. Por ejemplo, en el jardín de Edén Dios puso límites. Dios les permitió al hombre vivir en el jardín, pero les puso límites. Una nueva vida, como cuando inició la vida de Adán y Eva, necesita límites. Entonces, si nosotros hoy estamos empezando una nueva vida, un nuevo caminar en un proceso de sanidad, estamos empezando a aprender cómo vivir una nueva vida, necesitamos poner límites. Desde el capítulo 1 de Génesis vemos que Dios le puso límites claros. Por ejemplo, vamos a leer Génesis 2 del 1 al 15. Dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios les advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. En palabras muy humanas, un límite nos sirve para saber hasta dónde llegar, o bien nos sirve para saber qué hacer o qué no hacer. Qué cosas son mi responsabilidad y qué cosas no son mi responsabilidad. Desde la perspectiva de Dios es similar, pero con un grado de profundidad más hermoso. ¿Por qué puso Dios los límites? Dios puso los límites por amor al hombre. Dios puso al hombre para que se ocupara y cuidara del jardín. El hombre tenía libertad de estar en el jardín, tenía libertad de comer lo que quisiera, ir donde quisiera. Solo le dijo: puedes comer del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios sabía que si ellos pasaban ese límite, corrían riesgo, estaban en peligro, y les dice: si comes de su fruto, sin duda morirás. Es evidente que Dios quería protegerlos de algo. Dios quería librarlos del mal, quería evitar que ellos se lastimaran, quería evitar que ellos sufrieran las consecuencias de romper los límites. No siempre vamos a saber el por qué Dios pone un límite, pero siempre tenemos que tener claro que si Dios nos pone un límite es para protegernos, nunca para hacernos daño. Con este pasaje queremos aprender que un límite es algo para cuidar aquello que amamos, es algo para proteger lo que Dios ama, es algo para proteger algo que es muy importante para Dios y para nosotros. Adán y Eva eran muy importantes para Él, por eso Él les puso un límite. Él quería protegerlos, Él quería cuidarlos. La creación era importante, la creación era algo que Él había hecho, pero Adán y Eva, el hombre y la mujer, eran lo más importante para Dios, y Él quería protegerlos, y por eso les advirtió y les puso límites para no
para que no fueran lastimados. Aún a lo largo de la Biblia vemos muchos límites o parámetros que Dios puso para el hombre. Por ejemplo, el límite de las conductas, el límite de la sexualidad. Dios puso límites para proteger a los extranjeros, para proteger a los huérfanos, para proteger a las viudas. Él puso reglas, puso parámetros, y para protegernos también a nosotros, un límite muy claro fue el de la sexualidad. Dios puso la sexualidad dentro del matrimonio para que se llevara a cabo dentro del matrimonio. El sexo es un regalo que Dios nos ha dado, pero dentro de sus límites no lastima. La infidelidad lo que hizo fue que sacó esa sexualidad, sacó ese sexo fuera de los parámetros de Dios, y por eso es que ha traído tanto dolor a nuestra vida, porque se salió de los límites que Dios le había determinado. Ahora, quiero decirte 3 puntos importantes que quiero que sepas sobre los límites. Primero, un límite es para dirigir mi propia conducta y nunca para dirigir la conducta de alguien más. Es decir, el límite lo pongo para mí, para mi conducta. No puedo controlar a la gente a través de mis límites. Dios estableció un límite para Adán y para Eva, pero cada uno de ellos era responsable de cumplir ese límite. Eva no podía ponerle límites a Adán o cuidar el límite de Adán, ni Adán podía cuidar los límites de Eva. Esto me enseña que yo no puedo exigirle a nadie que cumpla un límite, que respete un límite mío, porque él tiene la libertad de decidir si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Hablando sobre la infidelidad, yo le puedo decir muchas veces a mi esposo que no quiero que vuelva a ver a esa mujer, que no quiero que vuelva a platicar con esa mujer, que la borre, que la elimine del Facebook, del Instagram, que la bloquee en el chat. Lo puedo hacer, pero eso no significa que él lo vaya a hacer, y no significa que él está rompiendo un límite. Él tiene que poner su propio límite. Este límite es algo que él tiene que ponerlo, no tú. El límite que tú puedes ponerte es considerar cuán dispuesta estás tú a aceptar la conducta de tu esposo. ¿Cuánto vas a aguantar el que él siga hablando con esa mujer? ¿Cuánto vas a aguantar que él te siga engañando, que te siga siendo infiel? Ese es el límite que tú te puedes poner, pero tú no puedes controlar a alguien a través de un límite. Tú no puedes cambiarlo, tú no puedes exigirle que él haga algo que tú quieres. La segunda clave sobre los límites es que un límite es para proteger mi vida y mi corazón. No puedo establecer un límite si yo no estoy dispuesta a cumplirlo. Por ejemplo, si yo establezco el límite de la fidelidad y yo digo, en mi casa no se permite infidelidad, en mi casa no se permite el pecado sexual, en mi casa no voy a dejar que la inmoralidad sexual reine, es un límite que tú tienes que cumplir. No se vale exigirle a tu esposo que cumpla el límite de la santidad sexual o la pureza sexual, y tú estar viendo posiblemente pornografía o tener una relación aparte o dejar que tus hijos vean lo que sea, ¿verdad? Entonces, un límite es para proteger mi vida y mi corazón, y primero tienes que protegerte tú. Y si tú quieres y valoras el límite de la fidelidad, también tienes que ponerte a pensar cuán fiel estás siendo tú ante Dios, cuán fiel está siendo tu conducta para Dios, porque ese límite protegerá tu corazón y tu vida. El tercer punto que quiero que recordemos sobre límites es que un límite siempre debe ir de la mano con los límites de Dios. Recuerda que Dios es el que trazó los límites, Dios es el que puso los límites, y entonces cuando yo pongo un límite tiene que ir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Volviendo al tema de la infidelidad, obviamente para Dios un límite es la fidelidad, ¿verdad? Él nos pide fidelidad hacia Él pide fidelidad hacia nuestra pareja, Él pide fidelidad, lealtad. Entonces yo tengo también que respetar esa fidelidad y debe ir de la mano con los límites de Dios. Entonces cuando me toque poner límite, pensar cuáles son los límites que Dios ha establecido: la fidelidad, el respeto, la confianza,
de la inmoralidad sexual, no pornografía, no fornicación, no mentiras, no humillaciones, no insultos. Son límites que Dios ha puesto, que yo tengo que basar mis límites en los límites que Dios puso. Yo no me puedo inventar los límites, tengo que hacer, y mis límites tienen que ir de la mano con lo que Dios ha hecho. Quiero hablarles un poco sobre que muchas veces vamos a ser tentados a romper esos límites. Dios nos puso límites, y en el jardín de Edén podemos ver que Adán y Eva fueron tentados a salir de ese límite. Yo lo ejemplifico mucho y se los he enseñado a mis hijos y los he enseñado a otras mujeres, que los límites son como este círculo, ¿verdad? Yo estoy aquí adentro y estos son mis límites, es decir, yo no puedo salirme de esos límites, porque en el momento en que yo me salgo de esos límites, estoy desprotegida. A mis hijos se los enseñé en la forma del círculo de obediencia. Mientras yo me mantengo dentro del círculo de obediencia, estoy protegida, estoy cuidada, mi corazón está protegido. Todas las normas que Dios puso, los estándares que Dios pone de conducta en la palabra de Dios son límites que nos ha establecido y son para protegernos. Él quiere que nos mantengamos dentro del círculo de obediencia, porque es ahí donde Él me puede proteger, es ahí donde Él me puede bendecir, es ahí donde Él puede tener cuidado de mí. Cuando yo me salgo del círculo, de los límites, del círculo de obediencia, quedo desprotegida. El enemigo tiene derecho, y el enemigo va a aprovechar la oportunidad cuando yo me salgo. Por eso es que Él va a intentar siempre sacarte de tus límites, que rompas tus límites, que no respetes los límites que Dios estableció, ni los que tú pones para tu propia vida. Por ejemplo, si tú te pusiste un límite de sexualidad, si tú estás separada de tu esposo, si eres divorciada y tú te has puesto un límite de pureza, créeme que el enemigo va a intentar sacarte y te va a tentar a salir, porque él sabe que si estás fuera, eres presa fácil para él. Entonces, esto nos enseña que solo mantenernos dentro de los límites nos mantendrá protegidas. Y en el versículo 3 de Génesis 1 que estamos estudiando, dice: la serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Esto fue lo que hizo la serpiente, y su método más viejo que ha utilizado siempre y lo sigue haciendo es hacerte cuestionar la bondad de Dios para tu vida, hacerte dudar que los límites que Dios te pone son para protegerte. El enemigo siempre te va a hacer creer que los límites que Dios te está poniendo es porque no te ama, es porque no quiere algo bueno para ti, es porque te quiere privar de un placer, porque te quiere privar de algo hermoso que viene. Sin embargo, cuando tú compras esa mentira y cuando tú crees eso que el enemigo te dijo, estás desprotegida, porque eso te va a llevar a salir y a estar a expensas de lo que el enemigo puede hacer contigo. Eso fue lo que le pasó a Eva. Ella creyó esa mentira, le creyó al enemigo y dudó de la bondad de Dios para su vida. Dudó que el límite que Dios le había puesto alrededor de ese árbol era para su bien. Ella creyó que Dios le escondía algo, que Dios la quería privar de algo. Y entonces vemos el siguiente versículo que dice: cuando Eva le responde: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, lo comió, después le dio un poco a su esposo y estaba con ella, y él también comió. Finalmente la serpiente logró su objetivo, logró engañar a Eva, convenció de que no había nada malo
en salirse del límite, en saltarse el límite, en comer del fruto. Es decir, no había nada malo en romper el límite que Dios le había puesto. Tal vez realmente Dios no era tan bueno como decía, ¿verdad? Tal vez realmente Dios se había equivocado al poner ese límite, al no permitirle comer eso. Esto sucede cuando yo decido escuchar la voz del enemigo en vez de escuchar la voz de Dios. Empiezo a considerar la posibilidad de que saltarse el límite, salirse de los parámetros de Dios, realmente no es tan malo. Y Eva decía, o sea, la palabra de Dios dice, y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Empiezo a ver que tal vez eso que Dios me dijo que no, tal vez no es tan malo. O tal vez Él me está ocultando algo. Quizás en este tiempo has empezado a romper ciertos límites, como por ejemplo, quizás has empezado a ver que no sea tan malo que tu esposo vea pornografía, porque al final es un buen padre, al final es un buen proveedor, y el único defecto pues que tiene es que ve pornografía o que ve a otras mujeres, y entonces empiezo a dudar de lo que la palabra de Dios dice no a la infidelidad, y empiezo a considerar que podría aceptarlo dentro de mi vida. Eso es saltarse un límite. O quizás hasta lo sientes más cómodo que ya no vivan juntos. Él se fue de la casa por la infidelidad, se fue con otra mujer, pero de vez en cuando viene a la casa y tú lo atiendes y tú le das comida y le haces todo, y de vez en cuando tienen sus encuentros sexuales. Al final, ¿qué más da? Eres su esposa, ¿verdad? Pero eso es salirse de los límites de Dios, de la fidelidad. Él está rompiendo el pacto de fidelidad sexual afuera y tú lo estás permitiendo. O quizás hasta es más cómodo que aunque ya no vivan juntos, pues no importa, Él es un buen proveedor. Al final tus hijos tienen a su padre y entonces tú vas a seguir aguantando esa infidelidad para que tus hijos tengan a su padre y no se vayan, y tú sigues aguantando el pecado en tu casa. Te estás saliendo de los límites que Dios habló sobre la sexualidad, que solo puede ser dentro del matrimonio. El versículo, continuemos leyendo, dice, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también lo comió. Pensemos por un momento. Eva comió del fruto prohibido, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿Adán estaba obligado a comer también del fruto? No, ¿verdad? Adán pudo decir, Eva, no, Eva, ¿qué hiciste? No debimos hacer eso. Yo no lo voy a comer, no importa que tú lo hiciste, yo no lo voy a hacer. Y él podía haberse presentado delante de Dios con las manos limpias. Presta atención a lo siguiente, que un miembro de la familia decida romper los límites de Dios no significa que todos debamos ser parte de ese pecado. Yo puedo ver a un miembro de mi familia romper los límites de Dios, romper y vivir en pecado, pero aún así decidir guardar los límites, porque los límites son una decisión personal, no son una decisión por alguien más, y porque alguien más lo haya roto, no significa que yo tengo que aguantarlo y tengo que seguir ese camino de pecado. Tal vez habrán personas que te dirán, mira, no es necesario poner límites, eso es de egoístas, eso no es de Dios, eso no es correcto, tú tienes que amar y tienes que seguir aguantando. O habrá gente que te diga, mira, usted como buena esposa tiene que aguantar todo lo que su esposo haga, porque eso hace una buena cristiana. Pero déjame decirte que no. Si tu esposo rompió los límites que puso Dios, si tu esposo cayó en pecado, tú no tienes por qué seguir aguantando el pecado en tu vida. Es importante poner límites dentro del matrimonio cuando el esposo no desea cumplir los parámetros establecidos por Dios sobre la fidelidad y sobre la conducta sexual. Ahora, quiero que entiendas este otro punto. Saltarse, como ya lo dije, saltarse los límites te dejará desprotegida. Y veamos el versículo 7 del pasaje que estamos estudiando. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos, es decir, cuando ellos se saltaron el límite, cuando ellos comieron el fruto prohibido, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse.
Si tus límites se rompen, quedas totalmente expuesta y desprotegida. Tu vida, tu matrimonio, tu familia corre el riesgo de perderse, ¿verdad? Saltarse límites te pone en peligro y te avergüenza. El versículo 8 dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Podemos ver que Dios llamó al hombre. Dios llamó a Adán y le pregunta por qué es lo que había pasado, qué había hecho. Y mi pregunta es: ¿por qué no llamó a la mujer? Porque si fue ella la que comió primero y la que incitó a su esposo a comer, ¿por qué no fue a ella que le habla? ¿Por qué no fue a ella que la llama? Y esto nos da una idea muy clara, porque los límites son algo personal. Yo tengo que cumplir mis límites. Dios me va a pedir cuentas de lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy guardando los límites que Él estableció, si yo estoy poniendo límites a mi conducta, sin importar si alguien más se está saltando los límites. Tú no puedes excusarte que el pecado sexual está en tu casa. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando venga y te diga: ¿por qué hay pecado sexual en tu casa? ¿Le vas a decir: porque mi esposo lo trajo, porque él vive en pecado sexual y yo lo tengo que aguantar? No, tú vas a rendir cuentas a Dios por tus decisiones. Tú vas a rendir cuenta a Dios por la forma en la que decidiste vivir bajo los mandatos de Dios o no. Y vas a rendir cuenta a Dios por el pecado que estás permitiendo en tu hogar. Aquellas mujeres que ya no están con sus esposos, aquellas mujeres que están solteras, que están divorciadas, que están separadas, también es importante poner este límite de sexualidad y no permitir el pecado sexual en tu casa. Eso te incluye a ti. Yo sé que es muy difícil mantener una pureza sexual después de muchos años de haber vivido activamente en el área sexual con tu esposo, pero Dios, el límite no ha cambiado, el límite no ha variado. Seas una mujer divorciada, una mujer soltera, el límite de pureza sexual sigue estando ahí y tú tienes que ponerte ese límite para mantener el pecado sexual, la infidelidad, la fornicación, la pornografía fuera de tu hogar, porque ese es el límite que Dios puso, los parámetros de pureza que puso. Ahora, otro punto que quiero que entiendas es que romper los límites siempre trae consecuencias. Siempre que te saltas trae consecuencias. Veamos Génesis 3, 22 y 24. Dice: luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Hoy podemos entender qué tan importante es establecer límites y qué tan importante es cumplir esos límites en el matrimonio y en la relación de pareja. Cuando se rompen los límites, las relaciones se rompen. Las relaciones entran en un caos y obviamente vamos a destruir nuestra vida y la vida de nuestros hijos y la vida de nuestra familia. ¿Qué hace falta entonces
para permitir que las personas sufran las consecuencias del pecado. Yo quiero que veas esta historia. A veces se podría dar a entender como que Dios, qué malo, qué falta de misericordia. ¿Por qué no dejó que ellos siguieran viviendo ahí? ¿Por qué no los dejó si saltaron el límite? Pero Él no es un Dios misericordioso, Él no es un Dios de gracia, Él no es un Dios de amor. ¿Por qué? Pero ¿saben qué? Él tenía que hacer cumplir los límites, Él tenía que hacer cumplir las consecuencias de los límites, y Dios se los había advertido y les había dicho: si ustedes comen del árbol morirán. Posiblemente no murieron instantáneamente, pero esa muerte vino, y hasta el día de hoy sabemos que tenemos que morir físicamente a consecuencia de ese pecado, de esa desobediencia, de ese romper ese límite. Y entonces Dios, en su infinito amor, hace que cuando rompamos los límites suframos las consecuencias. Porque si ellos se hubieran quedado en el huerto de Edén, la palabra de Dios dice: hubieran comido del árbol de la vida. Imagínense vivir eternamente con una vida de pecado, en una vida donde el mal reina, porque el momento en que ellos rompieron el límite, comieron del fruto, el pecado entró en el hombre, el pecado entró en el mundo, y eso ha traído tanto dolor y tanta maldad a nuestra vida hoy. Imagínense vivir una vida eterna en ese pecado, en ese dolor. Y entonces Dios quería protegerlos de que sigan rompiendo más límites. Quería protegerlos de que se sigan dañando. Por eso los echó del huerto. Los sacó del huerto del Edén y puso guardas para que ellos no volvieran. Y no se trata de no amarlos. No se trata de que ya no tienen más misericordia con ellos, porque a partir de ahí Dios empieza a planear el rescate. Él empieza a planear que Jesús venga a rescatarnos y volvernos a esa comunión que teníamos con Él. El hombre rompió el límite y fue expulsado y fue echado, pero Dios no nos iba a dejar ahí, y Él tenía un plan que lo cumple años después. Obviamente, Él le dolió expulsar a su creación más amada, le dolió expulsar del huerto de Edén a Adán y Eva. Dios les había dado un lugar donde vivir, tenían todas las comodidades, ellos no tenían que trabajar de una forma dura, ellos no sufrían, no tenían dolor, pero ellos tomaron la decisión de romper ese límite, desobedecer, irse por su camino, y Dios tuvo que echarlos con todo el dolor de su alma. Muchas veces nos ha faltado eso, o muchas veces nos falta eso. Estamos en un momento en que realmente tenemos que tomar una decisión. Tenemos que poner límites al pecado, a la infidelidad que ha entrado a nuestro hogar. Posiblemente el esposo sigue viviendo en pecado, en adulterio, sigue viendo pornografía. Ya le has advertido, ya le has dicho, ya le has pedido, pero él sigue. Entonces, por amor a él mismo, por amor a tus hijos y por amor a ti misma, tú necesitas tomar una decisión para sacar al pecado de la casa, sacar a aquella persona que no quiere volver al camino de Dios. Es importante ver esto, cómo Dios los expulsa y los deja sufrir las consecuencias de sus decisiones. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces dejar sufrir las consecuencias del pecado a ese hombre que amamos? Le seguimos dando todo lo que él ya perdió. Él sigue con otra mujer, él está en pecado, pero nosotros seguimos viviendo íntimamente, sexualmente con él, y estamos cayendo en un círculo también de pecado sexual al estar viviendo de esa manera. Si un hombre decide irse con otra mujer, si un hombre ha decidido hacer otra vida con otra mujer, al salir de tu hogar, al salir de tu casa, él ha perdido todos los privilegios de esposo. Tú no puedes seguir teniendo relaciones sexuales con él cuando él ya no vive contigo, ya no es tu esposo y está fuera de casa. Eso es parte de los límites que tú tienes que tener. Y el siguiente punto que quiero que lo hablemos es: para volver a tener privilegios, debo arrepentirme. Apocalipsis
22, 14 al 15 dice: benditos son los que lavan las ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden cultos a ídolos y todo lo que se deleita en vivir en una mentira. Dios no iba a dejar que su creación más valiosa y más amada estuviera fuera para siempre. Él le dio la oportunidad de volver a Él. Él le dio la oportunidad de empezar de nuevo, de arrepentirse a través del sacrificio de Jesús. Arrepentirse, lavar sus ropas sucias del pecado delante de la cruz, nos permite entrar nuevamente en la presencia de Dios, nos permite entrar nuevamente en esa intimidad con Él, comer del árbol de la vida que se nos fue quitado por romper los límites, y los que no se arrepienten quedan fuera para siempre. Los que practican la brujería, dice, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos, a todos los que se deleitan en vivir una mentira, todos ellos quedan fuera. Wow, ¿te das cuenta? La palabra de Dios es tan clara y nos da pautas para actuar en nuestras relaciones. Solo el arrepentimiento genuino y sacar la suciedad te puede permitir dar acceso nuevamente a aquella persona que cometió pecado. Solo el arrepentimiento genuino y sacar el pecado y la suciedad de nuestra vida nos va a permitir volver a disfrutar de aquello que perdimos por saltarnos los límites, por romper los parámetros de Dios. En estos días estarás trabajando sobre los límites que necesitas establecer en tu vida. Te recuerdo que los límites deben estar basados en lo que Dios ha puesto, establecido en lo que su palabra dice. Quiero hacerte pensar en lo siguiente: el valor de la fidelidad, de la pureza, el valor del respeto, de la paz, de la misericordia, del perdón. Eso es lo que tú tienes que pensar al momento de establecer tus límites. Y si tienes que establecer un límite con tu pareja, con tu esposo, también tienes que hacerlo de acuerdo a lo que Dios dice. Y quiero aclararte esto: yo no te estoy invitando a que porque tu esposo haya sido infiel lo eches de la casa o lo sigas teniendo ahí. Esto significa, va a marcar mucho la actitud de él. Si él está buscando, si es un hombre que realmente se está arrepintiendo, está buscando ayuda, está limpiando sus vestiduras y tiene un arrepentimiento genuino, recuerda, el arrepentimiento genuino es lo que hace que él pueda volver a disfrutar de aquello que perdió cuando se saltó los límites, cuando rompió los límites que Dios le había puesto. Pero una persona que no se arrepiente, una persona que no tiene cambio, una persona que realmente no lava sus vestiduras, la palabra de Dios es clara: se tiene que quedar afuera, ¿verdad? Porque no puede entrar al lugar que Dios ha preparado para ti y para tus hijos en santidad y en pureza. Quiero llevarte a orar y que Dios te dé sabiduría durante todos estos días que vas a estar trabajando en tus límites, para establecer esos límites que son necesarios en tu vida, que son necesarios en tu relación, y que lo puedas hacer guiada de la mano de Dios, bajo la luz de la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Oremos. Señor, venimos hoy ante ti porque sabemos que hemos roto nuestros límites. Sabemos que en nuestro matrimonio se rompió el límite de la fidelidad. Sabemos que el pacto que había, que todo lo que tú nos habías puesto respecto a la fidelidad, a la pureza sexual, se rompió. Yo hoy vengo ante ti a decirte y a pedirte que tú me ayudes a establecer límites basados en tu palabra, basados en aquello que tú me has enseñado. Que yo no ponga límites para controlar a mi esposo, que yo no ponga límites para controlar a las personas a mi alrededor, que yo ponga límites para agradarte, que yo ponga límites basados en tu palabra, y que yo sea la primera en cumplir
esos límites. Guíame, ayúdame, que el Espíritu Santo me ilumine, abra mis ojos, mis oídos espirituales, para que pueda hacer todo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.